Hay sonidos que cuando los escuchas sabes que es R&B. Tienen algo, no sé, algo melancólico, sensual, a veces doloroso. Pero, ¿qué los hace sonar así? Mi nombre es Rimao, productor musical y sound designer, y hoy no te voy a hablar de teoría ni de historia. Hoy vamos a descubrir por qué el R&B suena a R&B desde el diseño de sonido. Este video va a estar dividido en 5 secciones que las vas a tener aquí marcadas en la barrita, pero tranquilo que también vas a tener todos los presets que utilicé en este video. Una de las cosas más locas del R&B es que no se trata de cuántos sonidos uses, sino de cuántos sonidos no usas. A diferencia de otros géneros, el R&B no busca llenar el espacio con 1000 sonidos, sino busca silencio y sobre todo emoción. Por ejemplo, en Shot For Me de Drake escuchamos cómo con un pad, un bajo, su voz y claramente los drums puede llenar la canción entera. Vamos a diseñar un pad similar como los que utilizarías para crear beats de este estilo, de esos pads que te abrazan como a la distancia. Ok, vamos a empezar y la verdad es que me voy a ir un tanto sencillo, por así decirlo. Lo primero es voy a mover aquí esta onda para hacerla un tanto imperfecta y que no termine sonando como muy cuadrada, ya que buscamos transmitir ese sentimiento. Voy a borrar esta parte de aquí. Ahora ya tenemos este sonido, le voy a bajar. Me gusta, vamos a desafinarlo. Genial. Ya me gusta mucho la vibe que estamos generando aquí y lo que voy a hacer es esto. Aquí vamos a poner el cutoff directo. No queremos que esté tanto. Ok, yo creo que aquí nos vamos a ir a efectos y lo primero que le vamos a meter es un chorus, a ver. Me gusta. Ok, vamos a utilizar el Envelope 2 aquí en el Low Pass Filter. Por ahí. Vamos a ponerle un reverb, yo creo que con esto vamos a mejorar todo. Y así nos quedó el resultado. Si hablamos de ese sonido underwater, de ese que se suena como al fondo de la alberca, hay un nombre que siempre aparece, Noah 40. Él redefinió la estética del R&B con ese sonido apagado, íntimo y casi fantasmal, diría yo. Y aunque muchos lo asocian con Drake, también ha trabajado con otros artistas que también han elevado ese sonido que tiene. Ahora crearemos un lead inspirado en estas vibras y que pueda encajar con el sonido que acabamos de hacer. Ok, para este va a ser un lead y de ya voy a activar mono, legato y always glide. Por aquí lo voy a dejar más o menos y lo que voy a hacer es irme a analog y a analog B design. Me gusta bastante, está muy bien en mi opinión. Vamos a activar el segundo oscilador y aquí yo creo que voy a buscar en analog una onda diferente como so, por así decirlo. Ok, vamos a añadir estas dos al filtro y vamos a darle resonancia. Me gusta por aquí, incluso un poquito menos. Y así de sencillo, lo primero que le vamos a meter es un delay. Ok, en este delay queremos que sea ping pong. Así tal cual. Y vamos a meterle también, no sé, un reverb. Pero esto vamos a ponerlo en hold. Depende. No, me suena más aquí. Y queremos que esté hasta el fondo, por lo cual
Vamos a subirle un poquito más de volumen. Y para amarrarlo un poquito más le vamos a meter una distorsión. Juntando ambos sonidos, el bajo del R&B no solo marca el ritmo, lo sostiene todo. No es agresivo, no es complejo, pero está lleno de intención. Vamos a diseñar un bajo que no interrumpa, pero que lo sientas en el pecho. Inspirado en canciones como Come Through. Ok, para este bajo vamos de una vez, bajamos 2 octavas, vamos a ponerlo en mono y legato también. Ok, y voy a cambiar esta por la Sine. Me gusta. Y también voy a añadir esta misma de So, pero voy a bajarle el random y el volumen por aquí me parece. Ok, voy a activar el filtro. Algo así, potente, potente. En este primer envelope lo que voy a buscar es hacer un bajo como que tenga, vaya, esta caída, pero que se sostenga en ciertas partes. Ahorita me van a entender. Ok, están escuchando un poco más o menos. Y yo creo que le voy a dejar como en unos 200. Ok, y ahora con el envelope 2 voy a modificar el cutoff. Aquí este cutoff, yo quiero que nada más me dé como una vibra por aquí. Así de sencillo, y me voy a ir aquí a los efectos y le voy a meter nada más una distorsión. Queremos ese bajo como deep, como con alma, con cuerpo, ¿saben? Vamos a cambiarle por soft clip. Por aquí me gusta, ¿eh? Antes del R&B minimalista de hoy, había sintetizadores que brillaban. Por ejemplo, el DX7, el Juno, el Tritón, eran los que daban color y nostalgia sin decir una sola palabra. Y para esto diseñaremos un sonido brillante al estilo de Usher o Alicia Keys. Ok, voy a activar este segundo de aquí. Los voy a poner de una vez aquí. Ahora, para darle un poquito de más movimiento, nos vamos aquí a la Matrix y vamos a hacer lo mismo que hace rato de irnos a Note, Velocity y linkearlo en Global con la amplitud del sonido, o sea, el volumen. Y aquí ya. Realmente así de sencillo. Me voy a ir ahora a efectos, ya que no busco complicármela tanto. Una de las cosas que se caracterizaban los sintes analógicos era que no eran sonidos tan complicados realmente, porque no tenían tantas opciones. Sin embargo, nosotros vamos a tratar de replicar eso a nuestra forma. Claramente un delay. Yo creo que aquí voy a dejarlo en ping pong. Un poquito más. Y vámonos aquí al reverb. Y así de sencillo, ¿eh? Una de las texturas más importantes del R&B es la voz, pero no tiene que ser un verso completo. A veces un fragmento bien manipulado hace todo. Para esto acudiré a Lander Samples y buscaremos un vocal shop que encaje perfectamente en la vibra que estamos creando. Ok, ahí necesitamos una vocal sí o sí. Entonces para esto vámonos aquí a Lander Samples, nos vamos a ir a Search y tal cual, vamos a ponerle vocals, R&B. Recientemente estaba haciendo un beat, entonces por eso me sale como reciente. Y vamos a darle play y... Ok, vamos a ponerle C Sharp Minor. Pero eso ya lo había descargado.
Esta está buenísima. Le voy a dar like. Puede que nos quedemos con esa. También esta es buena, ¿eh? Nah, me voy a ir directo con esta. Me dio todas las vibes. Que por cierto, si quieres utilizar Lander Samples y no solo eso, sino también más de 40 plugins que vienen incluidos en la suscripción de Lander Studio, bueno, te dejo aquí abajo un link en el que vas a tener un descuento sobre el descuento que ya tiene esta suscripción. Lo mejor es que se adapta a la economía de tu país, así que si ya te va a salir barato, con mi descuento te saldrá aún más. Ahora sí, con todo esto podemos darle respuesta a la pregunta: ¿por qué el R&B suena a R&B? Porque hay una intención emocional detrás de cada sonido. Y si entiendes eso, no solo vas a hacer mejores beats, sino que vas a hacer beats que se sientan. Si te gustó este video, te invito a que vayas a ver este otro que YouTube te está recomendando y sé que te va a ayudar muchísimo porque hablamos de más sound design. Mi nombre es Rimao y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.